¿Cuál es el papel de los ángeles justos hoy en día? En Génesis 1:1 se nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero la materia física, esta tierra, las estrellas y las galaxias, no fue la primer cosa que Dios creó. Punto número 1. ¿Qué creó Dios antes de traer al universo material en existencia? Veamos la respuesta en Job capítulo 38 versículos del 4 al 7. Job capítulo 38 versículos del 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Qué son esas estrellas mencionadas en este capítulo de Job? Veámoslo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando leímos Job capítulo 38 versículo 7, las estrellas del alba y los hijos de Dios se refieren a ángeles. Dese cuenta que en Apocalipsis capítulo 12 versículos del 4 al 9 también se habla de los ángeles que siguieron la rebelión de Satanás como estrellas del cielo. El versículo 4 nos dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. También en Isaías capítulo 14 versículo 12 vemos que Lucifer, antes de haber pecado, era llamado hijo de la mañana o estrella del alba, como algunos márgenes bíblicos lo señalan. Los ángeles son seres creados individualmente. No pueden casarse o reproducirse. Veámoslo en Mateo capítulo 22 versículo 30. Mateo 22, versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Aún así, los ángeles son llamados hijos de Dios, ya que Dios creó a cada ángel por separado, como un ser espiritual inmortal, y en ese sentido, Dios es el Padre de los ángeles. Así, de esta manera, encontramos a los ángeles gritando de alegría al momento de la creación de esta tierra, muchísimo antes de la creación del hombre. Estaban felices porque esta tierra sería su hogar de morada. Punto número 2. La Biblia habla claramente acerca de ángeles que pecaron. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora vayamos al libro de Judas capítulo 1 versículo 6. Judas capítulo 1 versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora, ¿cuántos ángeles permanecieron obedientes ante el gobierno de Dios? Apocalipsis capítulo 12 versículo 4. Apocalipsis capítulo 12 versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra,
y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La Biblia indica que 2/3 de todos los ángeles permanecieron leales a Dios. No siguieron a Lucifer, ahora Satanás, en su rebelión en contra del gobierno de Dios. Y esos incontables millones de ángeles son siervos de Dios, ayudándolo a llevar a cabo su plan maestro para la humanidad. Punto número 3. La Biblia describe varios tipos de ángeles cuyas apariencias y funciones son diferentes. ¿Hay querubines en el trono de Dios? Veamos la respuesta en Salmo capítulo 99, versículo 1. El libro de Salmos, capítulo 99, versículo 1. El Eterno reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Ahora, ¿hay serafines? Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 7. Libro de Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Eterno de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Eterno de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Hay también seres vivientes y ancianos alrededor del trono de Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículos del 2 al 11. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de un hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo:
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los querubines están asociados con el trono de Dios, ya sea en transportar o en llevar a cabo directivas desde ese trono, tales como resguardar el árbol de la vida una vez que Adán y Eva pecaron. A Lucifer, un querubín ungido, se le fue dado, antes de la creación de Adán, autoridad para administrar el gobierno de Dios sobre la tierra, sobre millones de ángeles. La mejor descripción de un querubín es encontrada en el libro de Ezequiel, en los capítulos 1, 9 y 10, en donde leemos a un querubín transportando el trono de Dios. Son grandes, poderosos, aparentemente criaturas con 4 caras y con 4 alas. Los serafines parecen llevar una resemblanza general a la figura humana y tener 6 alas, mientras que las 4 bestias, o mejor traducido, como seres vivientes, parecen tener las características combinadas de un querubín y de un serafín. Respecto a los 24 ancianos, ninguna descripción es dada por la Biblia, excepto de que están vestidos con vestiduras blancas, cada uno teniendo una corona de oro en su cabeza. Punto número 4. Dios tiene también ángeles quienes continuamente caminan a través de toda la tierra para observar y reportarle todas las condiciones generales. Apocalipsis capítulo 5 versículo 6. Apocalipsis capítulo 5 versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora vayamos a Zacarías capítulo 4, versículo 10. Zacarías capítulo 4, versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos del Eterno que recorren toda la tierra. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos del Eterno contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Otros millones de ángeles no mencionados sirven a Dios en su trono en el cielo, desde el cual Dios gobierna el universo. La respuesta, Daniel capítulo 7, versículos del 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Punto número 5. En Hebreos capítulo 1 y 2, el apóstol Pablo habla acerca de la diferencia entre el hombre y los ángeles. Se nos dice en algún lugar en la Biblia que el mundo de mañana no será gobernado por ángeles. Veámoslo en Hebreos capítulo 2, versículo 5. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero si nos convertimos en hijos nacidos espiritualmente de Dios, ¿se nos promete gobernar sobre los ángeles?
Hebreos capítulo 2, versículos del 6 al 8. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahora vayamos a Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 2 al 3. Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 2 al 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Aunque el hombre ha sido hecho un poco menor que los ángeles ahora, en el futuro va a ser colocado sobre toda la creación de Dios, incluyendo los ángeles. Punto número 6. ¿En qué otra forma, además de la composición, los ángeles y el hombre son diferentes? Hebreos capítulo 1, versículo 5 y versículo 13. Libro de Hebreos capítulo 1, versículo 5. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? Versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? El hombre, ahora menor que los ángeles, tiene un destino muchísimo más grande. El hombre fue creado para ser literalmente engendrado por el proceso reproductivo espiritual de Dios y después nacer dentro de la familia divina de Dios. Los ángeles no son engendrados y no son nacidos de Dios. Los ángeles no son destinados a convertirse en parte de la familia de Dios. Punto número 7. ¿Cuál es el propósito de Dios para sus ángeles creados? Hebreos capítulo 1, versículos 7 y 14. Hebreos capítulo 1, versículos 7 y 14. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Pero ¿son los cristianos engendrados espiritualmente los futuros herederos de los que Pablo está hablando? Veamos la clara respuesta en Romanos capítulo 8, versículos del 16 al 17. Romanos capítulo 8 versículos del 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También veamos esta respuesta en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 26 al 29. Gálatas, capítulo 3, versículos del 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora vayamos al libro de Gálatas, capítulo 4, versículos del 6 al 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Los ángeles, mayores que el hombre ahora, fueron creados para ser siervos de Dios, mensajeros y representantes del gobierno gobernante del universo de Dios. Los ángeles están comisionados para ministrar a los hijos espiritualmente engendrados de Dios, quienes son sus futuros herederos espirituales. Para ilustrar la actividad primaria de los ángeles de Dios hoy en día, debemos considerar la posición del hijo joven de un hombre rico. Mientras es aún un niño, el hijo está bajo el cuidado de un siervo adulto o un guardián elegido por el padre del muchacho. El siervo es mayor y mucho más avanzado en conocimiento, más desarrollado física y mentalmente, pero tiene mucho menor potencial, ya que cuando el niño crezca heredará toda la fortuna de su padre y todo su poder. Por lo tanto, el siervo mayor y más maduro hoy en día es solo un siervo ministrando al joven futuro heredero. De la misma manera, los ángeles están ministrando a los seres humanos engendrados espiritualmente hoy en día. Punto número 8. Los hijos de Dios tienen asignados ángeles quienes están en contacto cercano con el Padre en el cielo. Mateo capítulo 18, versículo 10. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Punto número 9. ¿Son los ángeles poderosos? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Los ángeles de Dios se mantienen cerca de los hijos obedientes de Dios para protegerlos de accidentes, calamidades, plagas y otros males. La respuesta a esta importante pregunta la encontramos en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 7. Salmos, capítulo 34, versículo 7. El ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, capítulo 91 del libro de Salmos, versículos del 1 al 12. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Eterno, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Eterno, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada,
pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Los ángeles de Dios también pelearán contra nuestros enemigos? Salmos capítulo 35. Libro de Salmos capítulo 35, versículo 1. Disputa, oh Eterno, con los que contra mí contienden. Ahora versículos del 5 al 6. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel del Eterno los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel del Eterno los persiga. Los ángeles de Dios están asignados para ayudar a los futuros herederos de Dios a lo largo del camino a la vida eterna, para salvarlos de la muerte prematura y accidentes, para pelear sus batallas y para protegerlos de Satanás y de sus demonios. Punto número 10. Los ángeles santos de Dios tienen el poder para algunas veces manifestarse a ellos mismos en la semejanza física de hombre para llevar a cabo sus deberes. Daniel capítulo 9 versículo 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Libro de Hebreos capítulo 13 versículo 2. Hebreos capítulo 13 versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. También puede leer Génesis capítulo 18 y Génesis capítulo 19, versículos del 1 al 22. Los ángeles también son mensajeros. Se le aparecieron a Abraham, a Lot, a Agar, a Moisés, a Gideón, a Elías y a muchos otros profetas y apóstoles. Cuando los ángeles de Dios se manifiestan a ellos mismos como seres humanos, lo hacen en forma de hombres ordinarios. Tal como Pablo lo señala en Hebreos capítulo 13 versículo 2, algunas veces los ángeles viajan incógnito para llevar a cabo los asuntos de Dios, no revelándose a ellos mismos como ángeles. Pero los ángeles santos de Dios nunca se aparecen caprichosamente y desaparecen simplemente para asombrar a algunos hombres. Punto número 11. ¿Por qué el profeta Eliseo le pidió a Dios abrir los ojos de su siervo? Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 15 al 17. Y se levantó de mañana, y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?» Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Eterno, que abra sus ojos para que vea». Entonces el Eterno abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. No nos sorprende que Elías no haya temido a sus enemigos, ya que él vio a uno de los ejércitos espirituales de Dios arriba en la montaña. Punto número 12. Dios comisionó un ángel especial para cuidar a los hijos de Israel y llevarlos a la tierra prometida. La respuesta a esta increíble pregunta se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículos del 20 al 23. Éxodo, capítulo 23, versículos del 20 al 23. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado.
Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Punto número 13. ¿Es Miguel el guardián en jefe de los descendientes del antiguo Israel? La respuesta, Daniel capítulo 12, versículo 1. Y leyendo de la versión revisada estándar, leemos así: y en el tiempo del fin se levantará Miguel, el gran príncipe que tiene a cargo a tu pueblo. La Biblia menciona por nombre a 3 ángeles de alto rango: Lucifer, que ahora es Satanás el diablo; Gabriel, que se le apareció a Daniel en 2 ocasiones; a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y más tarde a María, la madre de Jesús; y Miguel, llamado uno de los príncipes en jefe, y al cual Judas identifica como un arcángel. Judas capítulo 1 versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Miguel está asignado específicamente a ministrar a las 12 tribus de Israel. Punto número 14. Fue Gabriel, aparentemente un arcángel en rango, enviado para darle a Daniel entendimiento de visiones e incluso para pelear batallas espirituales con ángeles caídos del diablo, de modo que la voluntad de Dios fuese llevada a cabo entre los gobiernos de los hombres. Leamos Daniel capítulo 8 versículos del 15 al 16. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este varón. Ahora vayamos a Daniel capítulo 9, versículos del 21 al 22. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel capítulo 10 versículos del 10 al 14. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Versículos 20 y 21. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá,
pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Podemos ver que el mundo espiritual está lleno con actividad. Dios trabaja y sus siervos angelicales están ocupados en ayudar a llevar a cabo su voluntad. Satanás y sus demonios están tan ocupados tratando de frustrar y destruir el plan de Dios. Punto número 15. ¿Qué hizo un ángel de Dios cuando los gobernantes civiles pusieron a algunos apóstoles en prisión? Hechos capítulo 5 versículos 17 al 20. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Este hecho impidió que los apóstoles continuaran predicando la verdad de Dios. Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Hemos cubierto solo algunos de los muchos versículos mostrando cómo los ángeles de Dios sirven a Dios y a los santos de Dios hoy en día. Estemos agradecidos con Dios por enviar a sus ángeles para ayudar y para cuidar la obra y aquellos que son sus hijos engendrados espiritualmente, sus futuros y prontos herederos a ser nacidos en el gobierno universal de la familia de Dios.